Buenos días a todos, soy Alejandro Cifuentes, ingeniero de aplicaciones de Alink Software Científico. En el taller de hoy haremos una introducción al módulo de CFD mediante una construcción de un modelo en vivo y después miraremos la visualización de otros modelos ya resueltos. Antes de empezar, haré una breve presentación a lo que es COMSOL Multiphysics y sus diferentes productos, muy breve, y empezaremos con el modelo. COMSOL es un software de simulación de elementos finitos, el cual posee de forma nativa el complemento de diversas físicas. Aquí se pueden ver las diferentes físicas que se pueden incluir en el programa, aparte de las que uno mismo quiera construir. El programa dispone de diferentes módulos, los hay de físicas, multipropósito y de interacción con otros programas. Aparte, existe COMSOL Server, el cual es un servidor donde se pueden alojar apps creadas por COMSOL Multiphysics y ser ejecutadas desde cualquier lugar que ahora explicaré. Antes de hacer la demostración en directo, vamos a explicar cómo funciona la interfaz de COMSOL Multiphysics. Tal y como podemos ver aquí, en la izquierda está el Model Builder, en el cual se van añadiendo la geometría, materiales, parámetros, variables, mallados, estudio, que sería simulación, y el postprocesado. En la ventana del medio se corresponde a los settings, las herramientas, de cada una de las pestañas que estén activas en el momento. Y a la derecha está la ventana de gráficos y abajo a la derecha la tabla de mensajes, procesos y tablas. Esto sería la interfaz general de COMSOL Multiphysics. Y pasando a lo de COMSOL Server, el producto que tenemos, para hacernos una idea de qué consiste, vendría a ser como una página web en la que, como aquí se muestra, se accede con usuario y contraseña y para cada usuario tiene unas determinadas apps. Para ejecutar la app se pulsa el botón de Run y se abrirá una ventana en el explorador con la app. ¿Y qué es una app? Aquí veríamos un ejemplo de app. Cuando se tiene un modelo construido en COMSOL, se puede generar una aplicación a partir del modelo con un constructor de aplicaciones que viene nativo en el programa. Y lo que hace es simplificar el modelo de tal manera que el usuario final no tenga que hacer todos los detalles y todos los botones que debería hacer un usuario en COMSOL. En este caso, se visualiza la estructura de una bicicleta a la que se le aplica una fuerza y se genera un estrés. Y ahora, a continuación, vamos a realizar una simulación en directo del modelo Backstep, que está en la galería de aplicaciones de COMSOL. El modelo consiste en una calización en la que hay un ensanchamiento abrupto y resolveremos las ecuaciones de Navier-Stokes para un flujo incompresible. Como veis, en esta canalización solo se simula una octava parte, no se simula la entera para hacer un ahorro de coste computacional. Y ahora os voy a abrir mi console. Vale, sería de ver. Vale. Cuando abrimos console, esto es lo primero que nos sale. Tenemos dos opciones, o hacer un modelo en blanco o un model wizard. El model wizard es un asistente de modelo y lo que te hace es, te deja elegir qué tipo de geometría quieres, qué física vas a utilizar y demás. Y el modelo en blanco sale sin nada y lo tenemos que ir añadiendo. Al final tanto da entre uno y otro. Yo lo que voy a hacer es un model wizard para que así se vea lo que es el asistente. En este caso vamos a hacer un modelo 3D y con la física en Fluid Flow, Single Phase y flujo laminar. ¿Vale? En el módulo de CFD hay diferentes tipos de física de fluidos. Brevemente, para dentro de un flujo de una fase está el creeping flow, que es para un número muy bajo de Reynolds, el flujo laminar para un número no mayor de 2000 de Reynolds, y luego ya pasaríamos al flujo turbulento, en el cual hay muchos diferentes tipos de flujo turbulento que van en función de qué problema se quiera resolver. Luego hay el Large Eddy Simulation, que fue añadida en la última versión de COMSOL. Y luego hay para maquinaria rotativa,
flujo de tuberías, que este sería, lo hacen adimensional, simplemente hace el cálculo de las pérdidas en una tubería, flujo viscoelástico y el golpe de airete. Eso sería para un flujo de una fase. Luego tenemos flujos de multifase, flujo en medio poroso, flujo no isotermo, aunque veréis que aunque salga de aquí no isotermo, se puede llegar a construir un flujo no isotermo desde arriba. Luego flujo para un alto número de Mach y el trazado de partículas y por último la estructura entre fluido y un sólido. ¿Vale? Para deformación de un sólido, cuando hay un fluido y demás. Que esto lo veremos al final. Vale. Pues volviendo al modelo, voy a añadir el flujo laminar. Le doy a añadir. Vale, lo tengo aquí añadido. Y ahora tengo que darle a estudio. El estudio es la simulación que realizamos para este tipo de física, de flujo laminar. Hay dos tipos de estudio disponibles, el estudio estacionario y el estudio tiempo dependiente. El estudio tiempo dependiente, tal y como indica el nombre, lo que se le indica en el estudio es de qué tiempo a qué tiempo quieres que haga la simulación y él simula en ese tiempo que transcurre. Y el estudio estacionario es cuando ya no hay una dependencia del tiempo, es decir, cuando ha llegado a un estado estacionario, es decir, que la solución no depende del tiempo, un tiempo infinito, por así decirlo. Y en este caso voy a hacer un estudio estacionario, le doy clic y ahora le doy a Done para que acabe. Vale, aquí ya estaría la interfaz principal de COMSOL Multiphysics. Entonces, como yo he añadido que era un componente en 3D, es lo que veo aquí, he añadido que haya la física del laminar flow y que haya un estudio que sea estacionario. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace un modelo? Para empezar, em, se va de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces, empezaríamos por la primera parte, que será la parte de parámetros. Aquí se pueden poner parámetros físicos o de geometría de nuestro modelo y nos servirán para tenerlos todos jerarquizados en un lugar por si queremos, imaginaros que aquí queremos poner, no sé, me lo invento, una longitud y luego esa longitud la utilizas en otro lugar, pues lo mejor es tenerla todo en un sitio centralizado. Para este modelo solo hay un parámetro que utiliza, que es la velocidad de entrada, y voy a explicar cómo se pone, porque si quisiéramos poner más parámetros se haría de la misma forma. Para poner un parámetro, en la parte de nombre ponemos la variable del parámetro que queramos utilizar, en este caso va a ser v0. En la casilla de expresión, aquí es donde podemos poner la expresión que queremos, por ejemplo, 1 centímetro por segundo yo voy a poner. Entonces primero se pone el número y luego entre corchetes hay que escribir la magnitud física. Por ejemplo, cm partido segundo y cierro corchete. Si aprieto Enter, lo que Console hace, transforma la magnitud física en el sistema internacional. Y entonces nos sale el valor con el sistema internacional. Es decir, aquí podemos utilizar cualquier expresión, cualquier magnitud física, no hace falta que sea en sistema internacional. Incluso se pueden hacer operaciones de diferentes magnitudes físicas sin ser en sistema internacional y Comsol lo convierte todo a sistema internacional en la parte de evalúe. Si no pusiéramos ninguna magnitud física, Comsol lo interpreta como que no tiene ninguna magnitud física y cuando añadamos ese parámetro en las diferentes casillas será lo que tiene por defecto la casilla. Luego lo explicaremos. Y la parte de descripción sirve para el usuario, simplemente, para saber qué parámetro es, pues pondríamos velocidad de entrada. Si quisiéramos añadir otro parámetro en la parte de aquí abajo, se volvería a escribir. Y luego que sepáis que se pueden guardar los parámetros y luego también cargar los parámetros desde un archivo txt. Esto sería en cuanto a parámetros. Ahora vamos a pasar a construir nuestra geometría. Para la geometría tenemos que ir al componente 3D, que es el que hemos generado, y al apartado de geometría.
Entonces, antiguamente con Console lo que se utilizaba era el botón derecho del ratón encima y nos salía el menú de las opciones que tenemos para cada nodo. O desde hace ya tiempo, con las últimas versiones, en el menú de arriba también podemos ir al apartado de geometría y tenemos las mismas herramientas. Voy a empezar construyendo un cilindro. Vale, tengo aquí el cilindro, todavía no se ha dibujado. Y ahora voy a decirle los siguientes parámetros. Voy a ponerle que de radio tiene 2,5 e a la menos 3 metros y de altura tiene 1,5 e a la menos 2 metros. Estoy poniendo estos números porque son los números exactos que tiene el modelo resuelto en cuestión Console. Si alguno de vosotros tiene Console abierto y quiere verlo ya con el modelo creado, sería yendo en Application Libraries y sería en el módulo CFC en la parte de Single Phase Flow Backstep. Este es el modelo que vamos a crear ahora, ¿vale? Lo digo por si alguno quiere irlo viendo ya con el modelo creado. Sería darle aquí el botón de Open y se abriría el modelo en cuestión. ¿Vale? Yo lo voy a hacerlo paso a paso para que veáis cómo se hace desde cero. Vale, he creado el radio, la altura, la posición está en el 0, centrada, y ahora el eje, voy a decirle que es cartesiano y que esté en el X. Vale, así lo tengo de esta manera. Y ahora aprovecho para explicar cómo funciona la parte gráfica. Como veis, a lo mejor aparece el objeto en una esquina o sin encuadre. Para enmarcarlo y hacer zoom, lo que hay que pulsar es el botón que vemos aquí en pantalla, el que pone Zoom Extents, que sale como un cuadrado y 4 flechitas. Si pulso, lo que va a hacer es enmarcarle el objeto. Y luego con el ratón, para movernos por la parte 3D, si yo aprieto el botón izquierdo del ratón, lo que hago es rotar. Si aprieto el botón derecho del ratón, lo que hago es mover. Y si aprieto la ruleta del ratón en medio de la ruleta, y entonces mantengo la ruleta apretada y muevo el ratón hacia arriba o hacia abajo, lo que puedo hacer es zoom. ¿Vale? Con esas herramientas es como se puede moverse uno por la geometría 3D. Vale, tenemos el cilindro creado. Ahora voy a hacer un bloque. Lo mismo, voy botón derecho o en el menú de arriba. ¿Vale? Darles bloque. Y ahora voy a poner 3e a la menos 2 de anchura, profundidad 1e a la menos 2 y de altura 1e a la, 1e a la menos 2. Y ahora lo que voy a hacer es que esté en una posición diferente para que enganche con el cilindro que tenemos. Voy a poner 1,5e a la menos 2, menos 5e a la menos 3 y menos 5e a la menos 3. Vale, le doy construir y perfecto. Vale, aquí tendré, para que lo veáis, esta parte de aquí, lo que está en azul es la entrada de nuestro fluido, pasará por dentro y luego saldrá por la parte de aquí atrás. ¿Vale? Ese es el objetivo a realizar. Ahora lo que voy a hacer es una unión de ambos dominios y luego lo que voy a hacer es un recorte, lo voy a recortar para solo quedarme con una parte, de manera que es la parte simétrica. ¿Por qué se hace esto? Se hace para evitar que tarde más tiempo en simular, porque al final, claro, cuanto más grande, más mallado, y cuanto más número de elementos de la malla, más tiempo tarda en simular, y porque es una aproximación bastante fiable. No por ello no indica que no se pueda hacerlo en entero, ¿eh? Se puede hacer entero sin problemas. Vale, voy a hacer la unión, y ahora entenderéis por qué hago la unión. Voy a buscarla, está en... Vale, booleanos y particiones, unión. Entonces voy a unir este objeto con este objeto. Lo que hago es pulsar con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Si pulso me sale el cilindro 1 y si pulso en el bloque, bloque 1. Tengo que construir, tengo la unión hecha. Y ahora lo que voy a hacer es un plano de trabajo para dibujar en 2D
y luego hacer una extrusión. Ahí no, el no hacer la extrusión, lo que voy a hacer es una diferencia para quedarme solo con un cacho. Ahora lo veréis. Voy a hacer es plano de trabajo, aquí. El plano va a ser el YZ. Se ve aquí dibujado. Ahí es donde voy a hacer el plano. Y ahora lo que tengo que ir es al Plane Geometry. Ahora ya estoy en el plano de trabajo. Ahora ya no trabajo en 3D, trabajo en 2D. Y voy a construir un pequeño polígono para hacerme lo que sería un triángulo del cilindro. Y entonces así solo me quedo con la parte del triángulo. Voy a botón derecho, voy a darle polígono y lo voy a hacer por vectores, que ya están aquí hechos. Sería poner el vector 0, espacio 0, espacio 5e a la menos 3. Esto en XW y en IW 0, 5e a la menos 3 y 5e a la menos 3. Le digo construir y me ha construido el triángulo. Aunque aquí lo he puesto por coordenadas, no por ello indica que se tengan que hacer siempre por coordenadas. De hecho, voy a hacer otro para que veáis. Voy a suprimir este, ¿vale? Yo puedo hacerlo con Sketch, que es el botón de aquí arriba. Si me lo cargo. Si yo le digo... Ah, no. Espera. Si yo le digo, por ejemplo, un segmento y le digo con Sketch, ¿no? A ver, ahora aquí, polígono. Aquí, vale, vale, lo hacía al revés. Sí, no me acordaba. Sí, lo explico. Si le damos al botón Sketch y luego le damos a construir nuestro polígono, vale, yo ya tengo en la ventana gráfica aparece un círculo azul donde pongo el ratón y entonces cuando yo apriete con el clic izquierdo me aparece la línea, el punto de unión, le puedo dar aquí y otra vez arriba y cierro. Y botón derecho para acabar, ¿vale? Será exactamente lo que acabo de escribir aquí por vector, ¿vale? En coordenadas, pues lo puedo hacer con el ratón en un sketch. Y luego puedo ponerle constraints si quiero, restricciones. Vale, para que veáis que también se puede hacer de la otra manera. Me veo cómo estaba. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, sí, voy a ir al plano de trabajo otra vez. Le digo construir y me aparece aquí el triángulo que he hecho. Ya lo que quiero es que atraviese todo el modelo. Para ello lo que hago es una extrusión, que es dándole el botón derecho y le doy a extruir. Elijo el plano de trabajo, que es el único que hay, y la distancia, que va a ser 4,5 a la menos 2 metros. Aquí hay una flecha, no sé, aquí, lo transparente, hay una flecha que indica la longitud y la dirección. ¿Vale? Pues si os sale en la dirección opuesta, con el botón aquí, cambiáis la dirección hacia donde quiere que haga la extrusión. Voy a dejarlo como estaba. Aquí lo que le he hecho es darle transparencia al modelo. Es este botón de aquí, ¿vale? Si lo queréis opaco o transparente. Y le doy construir, ¿vale? Ahora ya tengo atravesando mi triángulo. Y entonces ahora lo que quiero es eliminar la parte sobrante. Para eliminar la parte sobrante lo que se hace es una intersección. En booleanos y particiones, intersección. Y sería entre este objeto y el otro objeto. ¿Vale? Le doy a construir y ya se me ha generado mi objeto final, ¿vale? Que sería la octava parte de todo ah, de nuestro cilindro. Entonces, voy a explicar ahora que ya tengo la geometría hecha, para qué sirve el build selected y el build all. El build selected lo que hace es construye hasta el punto donde te has quedado
y el Boolol construye todo la geometría. Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo a la parte del bloque y quiero ver cómo era el bloque original, si yo le doy Bool Selected, me quedo hasta donde ha llegado. Ha hecho el cilindro y el bloque. Y todo lo demás aparece en gris. Si yo voy avanzando y le vuelvo a Bool Selected, pues continúa haciendo la construcción hasta el final. Y si yo estoy en cualquier punto, por ejemplo aquí, y le doy Bool All, construye todo, independientemente de dónde esté el ratón. Vale, esto en cuanto a la geometría, casi una breve introducción a cómo hacer una geometría en Console. Que sepáis que obviamente se puede importar geometrías de programas de CAD con el módulo de importe de geometría, ¿vale? Que sería esta opción de aquí de importar y entonces ya construir la geometría fuera. El único inconveniente que tiene, que si tú importas la geometría desde un archivo, luego si tú quieres parametrizar tu modelo con la geometría, te va a ser más complicado porque ya viene estanca. Es decir, aquí todos los parámetros que tenemos pueden ser cambiados por una variable en Console. Y luego, por ejemplo, podemos hacer un estudio de optimización. Podemos buscar pues, un mínimo, un máximo eh, geométrico. Si hacemos de la geometría importada de un archivo, no se puede hacer eso. Tendrías que construir tú encima de la geometría modelada por el archivo para que se pueda hacer parametrizar. Vale, pasando de la geometría, vamos a la parte de materiales. En todos los modelos es necesario añadir un material. Le voy a añadir un material de la librería. Si no se tiene un material, se puede crear un material en blanco y el usuario escribe las propiedades físicas del material que se deseen. En este caso vamos a añadir agua. La voy a añadir, por ejemplo, de aquí, de built-in. Y voy a la parte de agua. Cuando se adquiere un módulo, se adquieren diferentes materiales que vienen con ese módulo en defecto. Por ejemplo, el módulo de CFD me parece que viene el de líquidos y gases. Y hay muchos diferentes tipos de materiales. Con el console sin ningún módulo aparecen todos estos, los que son built-in. Y además existe un módulo explícito de materiales, que es la librería de materiales, en el cual hay muchos elementos de diferentes materiales. Los materiales sirven en función de la física o de las físicas que estamos utilizando para añadir sus propiedades físicas que tienen, evidentemente. En función de qué física tengamos, pedirán más propiedades o menos propiedades. Por ejemplo, en la física de laminar flow que tenemos habilitada, las propiedades que nos están demandando es la viscosidad dinámica y la densidad de nuestro material. Como veis, son las que hay un tick verde. Eso significa que la física está adquiriendo estas dos propiedades. Todas las demás propiedades que ya están en el material, para esta física no las está utilizando. Si aparece una propiedad que nuestro material no tiene, saldrá un warning, un triángulo de color naranja, advirtiéndonos de que no tiene esa propiedad, que necesitas que tú se la digas. Esta propiedad, que aquí lo que vemos son nombres, veis que pone eta paréntesis t, ro paréntesis t. Aquí lo que está diciendo es que eta es una función que depende de t, siendo t la temperatura. Es decir, que la viscosidad dinámica depende de la temperatura. Lo mismo para la densidad. Entonces, aquí, en vez de poner el parámetro que tiene, nosotros podemos poner nuestra propia función o parámetro. Yo puedo poner un número o puedo poner una variable y yo esa variable la puedo definir en la parte de parámetros si no depende de ninguna función o en definiciones, si le doy botón derecho, yo puedo crear un apartado de variables y aquí podría poner mi variable. Podría poner mi variable de densidad y podría poner una expresión cualquiera, no sé, 5000 por T siendo T la temperatura. Ahora aquí pone que no sabe qué es T porque no está añadida la física de temperatura, pero no lo inventamos. Y entonces yo copiando este nombre y poniéndolo en la parte de densidad, si yo escribiese densidad, ya lo tendría. Vale. Pero para que lo vierais. Y si queréis ver los valores que tiene por defecto en el material, si yo lo expando,
¿vale? Con la flechita que hay a la izquierda, y luego va a expandir. Hay una que se llama Rho, ¿vale? Y aquí lo que vemos es la función de la densidad que tiene. Luego create plot, ¿vale? Lo que me enseña es la densidad del agua a diferentes temperaturas en grados Kelvin. Vale, pues esto sería en cuanto a material. Cuando ya he añadido el material, se me añade el material a todos los dominios. Si tenemos diferentes dominios de diferentes materiales, lo que se hace es se va agregando un dominio u otro. Con el clic izquierdo del ratón se va añadiendo y los vemos aquí enumerados. Para este caso, vamos a añadir los dos dominios. Y ahora pasamos a la parte de la física, la parte central del modelo. En todas las físicas siempre aparece en la ventana principal qué dominios participan en esta física. Imaginaos que tenemos un sólido, pues no existiría el flujo laminar en el dominio de sólido. ¿Qué ecuaciones estamos resolviendo? Y luego hay diferentes opciones para la física en cuestión. En este caso, en la parte de flujo laminar, o CFD, está la parte de compresibilidad. Y hay tres diferentes opciones. Está el flujo incompresible, weakly incompressible flow, o sea, débilmente compresible, y flujo compresible, siendo el número de Mach menor a 0.3. ¿Qué diferencias hay? Si es un flujo incompresible, tal y como indica el nombre, la densidad no varía ni por temperatura ni por presión. Si es un flujo débilmente compresible, la densidad no varía por la presión, pero la densidad sí que puede variar por la temperatura. Esto sería, por ejemplo, para el caso en el que tengamos agua, que es un líquido, y estamos en un medio no isotermo, es decir, la temperatura varía. Entonces añadiríamos la parte de weakly compressible flow. Y para cualquier gas, pues obviamente la tercera opción de flujo compresible. Para este caso, como estamos utilizando agua, será un flujo incompresible. Se puede negligir el término inicial de nivel Stokes si el número de Reynolds es muy bajo, ¿vale? Sería para negligir efectos inerciales. Se puede incluir la gravedad también. Y luego tenemos la opción de que en qué presión de referencia estamos. Porque lo que no olvidemos nunca, que al final lo que estamos aquí realizando, lo que realiza el programa es, tú le dices una entrada de velocidad, presión, caudal másico, etcétera, lo veremos, y una salida. Y lo que Comsol lo que busca la simulación es qué diferencia hay de presión entre la entrada y la salida. Pero claro, no tiene en consideración a qué presión estás. Pero para que se tenga en consideración a qué presión estás, porque otras físicas sí que necesitas saber la presión absoluta, no la relativa, entonces aquí es donde se pone la presión de referencia. Por ejemplo, si estamos realizando una reacción química, influye mucho la presión. No es lo mismo estar a una atmósfera que estar a 100 atmósferas de trabajo, aunque la caída de presión entre la entrada y la salida sea muy pequeña. Y lo mismo ocurre para la temperatura. Para tener una temperatura de referencia, aquí en este caso es para saber, por ejemplo, a qué temperatura está el fluido para saber cuál es su densidad. Como he visto que su densidad depende de la temperatura, pues este es el valor que indica para que corte la función. Esto ocurre porque no tenemos una física de temperatura. Si añadimos una física que calcule la temperatura, entonces ya esta parte de temperatura de referencia queda obsoleta. Se tiene en consideración la parte de la física de temperatura. Luego hay opciones por si se quiere añadir un modelo de turbulencia. Y estas son opciones más avanzadas que en principio no se tienen por qué modificar. Lo único que sí, en la parte de variables dependientes, lo que vemos es todas las variables que el console está simulando. Lo que busca encontrar es el campo de velocidades, que es la magnitud de la velocidad del flujo, los componentes, qué dirección tiene, la velocidad en cada punto, y la presión en cada punto de nuestro modelo. Vale, esto sería en cuanto a la parte principal de la física. Y ahora pasamos a los diferentes nodos que tiene. La parte de los nodos, uno puede añadir tantos nodos como quiera, si yo aprieto el botón derecho o la parte de arriba de física.
¿vale? Vemos que tenemos diferentes nodos. Tenemos nodos propiedades de fluido, fuerza volúmica, valores iniciales. Estos tres, menos la parte de la fuerza, aparecen por defecto. Lo que podemos leer aquí, que pone propiedades del fluido y valores iniciales. Luego vemos que hay más. Estos son más avanzados, pues sí que hace una restricción débil. Y luego tenemos diferentes nodos de pared, de entrada, salida, simetría, etcétera. Luego hay de control, pues si queremos añadir un ventilador, un grid que sería una rejilla, un ventilador interno, etcétera. ¿Vale? Eh, los que están totalmente pintados de color azul son nodos que afectan en 3D, es decir, a todo el volumen. Si solo está pintada una cara, quiere decir que solo afecta a una superficie que elijamos. Para este caso, lo que vamos a añadir son dos nodos, no, son uno, dos, tres nodos. Va a ser una entrada, una salida y una simetría. Entonces yo voy a añadirlos, entrada, o sea, inlet, outlet, salida y simetría. Ya explicaré por qué es cada uno. Volviendo al primer nodo, si vamos a la parte de ecuación, ahora lo que vemos es las mismas ecuaciones de Navier-Stokes y lo que veo subrayado, dos partes. La parte subrayada es lo que está modificando este nodo. En este nodo simplemente lo que se le añade es decirle qué propiedades tiene el fluido que estamos utilizando. Entonces nos pide a qué temperatura está. Podemos decir que es la que tenga la de referencia o definido por el usuario yo pongo otra temperatura si quiero. Propiedades del fluido. ¿Qué densidad tiene? Pues del material. Entonces, el material es donde él va a buscar la densidad. Y lo mismo con la viscosidad dinámica. Pasando ahora al nodo de valores iniciales. Pues, como bien el nombre indica, son los valores iniciales que tiene el modelo. Es decir, el campo de velocidades vale cero y la presión es cero. Presión relativa, no absoluta. Esto indica que si tenemos un estudio de tiempo dependiente, en el tiempo igual a cero, esta es la solución que tiene nuestro sistema. Y en un estudio de estacionario, este sería la iteración 0, va a tener estos valores. Y luego la iteración 1 va a ir cambiando. En principio no hay por qué modificar estos valores, porque afectan a todo el modelo. Es decir, si yo pongo la velocidad X, va a afectar a todo el modelo y tampoco es cierto. En algunos casos sí que va bien ponerles, no en la parte de física de fluidos, sino en otras físicas sí que a veces se pone un valor inicial más parecido para evitar, para mejorar la convergencia del modelo, pero serían ya en casos más particulares. Y pasando al siguiente, sería la parte de wall, que son paredes, es decir, todo, para él todo es pared, a menos que tú le indiques que no sea una pared. ¿Vale? Es lo que él tiene por defecto. Entonces, vamos a la parte de inlet. El inlet, lo que vamos a decirles es que hay una entrada y va a estar la entrada aquí, en nuestro triángulo. Entonces podemos elegir diferentes tipos de entrada. Podemos elegir una entrada de velocidad, una entrada de una presión, un flujo másico o un flujo totalmente desarrollado. Vale. ¿Qué hay entre diferencias del flujo totalmente desarrollado y velocidad? Si le damos un flujo totalmente desarrollado, también nos dice, pues, poner una velocidad promedio, un caudal volumétrico o una presión promedio. Entonces, si yo lo que hago es una velocidad promedio de un flujo totalmente desarrollado, es decir, el flujo ya viene de atrás y ya está resuelto, ya viene totalmente desarrollado. Es decir, como que esta canalización fuese más larga. Si yo lo hago es una entrada de velocidad, pues se pone el mismo número, pero entonces aquí empieza a desarrollarse el flujo. ¿Vale? Si no es de nuestro interés ver cómo se desarrolla el flujo en la parte inicial, lo que se pone normalmente es un flujo totalmente desarrollado. Entonces aquí ya empieza con el flujo totalmente estando desarrollado. ¿Vale? Y voy a poner totalmente desarrollado y voy a poner una velocidad promedio, que va a ser el parámetro que hemos puesto al inicio, V0. ¿Vale? Voy a poner V0. Y es importante ver que aparece en color negro.
Si aparece en otro color, indica que hay un error, que no está bien hecho. Lo voy a enseñar para que veáis que hay un error, si hay un error. Por ejemplo, si yo me olvido de escribir segundo, y pongo, por ejemplo, entre 1, aparece en color amarillo. Y si me pongo encima, me dice qué es lo que ocurre. Me dice que la unidad que se ha deducido está en metros y se espera que esté en metros segundo. Entonces, aquí nos indica el error. O sea, lo pongo en segundo, no me va a dar ningún error. ¿Vale? Y está muy bien esta opción que tiene, esta característica, para evitar que se cometan errores de magnitudes físicas diferentes. Sobre todo para cuando se tienen unas funciones largas o muchos cálculos derivados de una función. Y ahora en la salida, en el outlet, sería esta de aquí. Lo que le indico es una presión. ¿Vale? Es decir, que la presión aquí sea cero y entonces lo que busca es la caída de presión. Si aquí vale cero, ¿cuánta presión tiene que haber en la entrada para que se establezca el flujo que yo le indico? Es decir, él sabe que aquí hay una velocidad de entrada de tanto y aquí la presión de salida es de tanto. Entonces, a partir de ahí tiene que calcular cuál es la presión que tiene que haber aquí en la entrada para que haya la velocidad promedio que yo le he indicado. Y cuando siempre se hace, por norma general, para que converja bien nuestra simulación, si hay una entrada y una salida, tiene que haber o una velocidad o un, un mass flow, es decir, un flujo másico, o un flow rate, un flujo volúmico, en la entrada o la salida, y en el otro lado tiene que haber una presión. ¿Vale? Si ponemos presión y presión, funciona mal. O si pongo velocidad, velocidad, también funciona mal. La manera en cómo se calculan las ecuaciones. Funcione mal no indica que no llegue a converger el problema, ¿eh? Pero que va a tener más problemas para llegar a una convergencia. Vale, tenemos el inlet, tenemos el outlet. En el outlet hay dos opciones. Tenemos suppress backflow, es decir, que no haya reflujo, que no vaya hacia atrás. Y el normal flow lo que indica es que el flujo sale normal a la superficie que le hemos indicado. Esto funciona para en casos de que en nuestro sistema real esto siga prolongándose, ¿vale? Si aquí se sigue prolongándose, entonces sería un normal flow. Si lo que aquí es una salida abierta, por ejemplo, al aire, entonces el normal flow no se pondría. En este caso sí, porque vamos a decir que todavía sigue la canalización. Vale. Y la parte de simetría, como yo he hecho un corte que es virtual, no es real, porque en realidad mi modelo, mi geometría es esta, ¿vale? Y yo lo que he hecho es un corte para solo simular un trozo. Lo que tengo que poner es la parte de simetría, porque si no, él va a entender que las paredes estas que son rojas, él va a entender que es una pared y no es real. En verdad, ahí no hay pared, me lo he inventado yo que he hecho el corte. Entonces, para que él sepa que el corte es virtual y no real, lo que tengo que añadir es el nodo de simetría y tengo que seleccionarlas. Selecciono estas dos paredes de la derecha y las dos de la izquierda. ¿Vale? Las de arriba no, porque sí que son paredes reales. ¿Vale? Y ya tendría ya estaría hecho. Vale. Ahora pasaríamos a la parte del mallado. El mallado, que es lo que utilizan los Finite Element Method, los métodos de elementos finitos, lo que generan es una malla, una discretización del dominio tridimensional y lo que calcula es las diferentes ecuaciones diferenciales en los nodos de cada elemento de la malla. Y entre nodo y nodo lo que se hace es una interpolación. Entonces, a mayor cantidad de nodos, mejor resolución tienen el modelo, pero a cambio de un coste computacional mayor. Coste computacional lo que quiere decir es, al final, tiempo real de que tarde en simular y llegar a la solución. Para hacer la malla, COMSOL lo que propone tiene dos modos de realizar la malla. Controlada por el usuario o controlada por la física. Si damos controlada por la física, COMSOL detecta qué física estamos utilizando y qué nodos le hemos añadido a la física. Por ejemplo, él sabe lo que es una pared por la simetría o lo que es una pared real, dónde está la entrada y dónde está la salida.
con la física que hemos añadido, ¿eh? Y tenemos predefinido unos size, unos tamaños. Tenemos de extremadamente gruesa a extremadamente fina. Si es extremadamente gruesa, la malla es muy grande, es decir, hay pocos nodos, por lo tanto, tarda poco en simular. Si la malla es extremadamente fina, pues hay muchos nodos. Voy a empezar, por ejemplo, un extra coarse. ¿Vale? Aquí me ha hecho la malla. Ha hecho unas capas límite en la parte de las paredes reales, que son las que hay arriba, que esto se utiliza sobre todo en fluidos. Como el fluido lo que hace es cerca de la pared, o sea, justo la velocidad del fluido en la pared es cero. Cerca de la pared va aumentando progresivamente hasta la parte central. Siempre se requiere más detalle en la parte de que llega a cero y crece. Por eso se hace lo que son las capas límite. No tienen que por qué ponerse por ello siempre, porque a veces generan también otro tipo de problemática. Entonces preguntaréis, vale, ¿y qué malla elijo? ¿Qué malla elijo y sé que está bien? Lo que hay que hacer es un estudio de mallado. Entonces, el estudio de mallado lo que consiste es, tienes que buscar una variable de control de tu modelo. Por ejemplo, aquí podemos ver, como tiene una entrada y una salida y el flujo es incompresible, podríamos buscar que la masa se conserve. Es decir, podemos, mediante postprocesado, o sea, primero simulas con una malla, siempre buscas la malla más gruesa que puedas y que converja el sistema. Entonces, obtienes la solución, perfecto. Buscas, luego si queréis lo enseño, qué caudal másico hay a la entrada y qué caudal másico hay a la salida. Si la masa se conserva, tiene que haber lo mismo a la entrada que a la salida, porque aquí no hay ninguna acumulación, porque es un flujo incompresible y tampoco hay una variación de temperatura. Por lo tanto, la densidad es constante. Y lo que veremos es que hay una pequeña diferencia. Esa diferencia es el error. Apuntamos ese número y volvemos a realizar una simulación haciendo un poco más fina nuestra malla. Y volvemos a hacer el mismo cálculo y vemos el error. Entonces lo que veremos, si lo hacemos en un gráfico en función de el valor que tengamos del error y el número de elementos, vemos que tenderá a una asíntota horizontal. Es decir, cada vez se irá acercando hasta que llegue a un punto que la diferencia entre uno y entre una malla del error, entre una malla y la malla anterior es mínima o es ínfima o es de un orden de magnitud que ya lo tenemos satisfecho para nosotros, pues entonces nos quedamos con la malla más gruesa de entre esas dos. Entonces ahí diríamos que ya el estudio es independientemente de la malla. Porque si yo hago un estudio con una malla muy grande, tengo una solución, pero luego voy y hago el estudio con una malla fina y me da una solución totalmente diferente, pues está claro que el modelo no es correcto, el primero. ¿Y por qué no se hace la malla más fina directamente? Porque es el que mayor precisión tiene, sí, pero claro, como tiene la parte del coste computacional, tampoco podemos estar simulando durante meses o años, ¿no? Por si fuera extremadamente fina. O sea, se quiere un punto intermedio. Vale. Aquí tenemos lo que he explicado es diferentes tipos de mallado, la independencia del malla, y esto es para malla controlada por la física. Si queremos controlar nosotros, es decir, hacer nosotros la malla paso a paso, también podemos. Para ello lo que hay que hacer es mallado controlado por el usuario. ¿Vale? Aquí como ya hemos hecho una malla, lo que aparece es lo que ha ido haciendo. Yo lo voy a borrar y así lo vemos desde cero. Vale. Siempre empieza con un size, que es el tamaño, y ahora vamos a ir a la parte con el botón derecho, los nodos de la malla. Entonces, normalmente cuando es un modelo en 3D, lo que se utiliza es tetraedro libre. Sí que hay la malla de barrido, pero solo se utiliza si hay una simetría muy clara. Es decir, si no hubiera un cambio de cilindro, o sea, si fuese una tubería recta, sin nada más, se puede utilizar un mallado de SWEP. El SWEP lo que hace el barrido, eh, lo que hace es malla una cara y luego va extruyendo esa cara a diferentes distancias, haciendo prismas. Eso va bien porque así siempre tiene el nodo en la misma longitud. Y en cambio, un tetraedro libre hace tetraedros, pero los nodos están aleatorios. Nunca es difícil ver dos nodos seguidos sobre un eje. Esa es la diferencia entre que hay una otra.
y luego tenemos las capas límite, si se quiere añadir. Entonces, lo que voy a añadir es un tetraedro libre. Entonces, elijo qué dominios quiero que tenga ese tetraedro. Yo voy a poner que todos los dominios, ¿vale? Y aquí tengo el tamaño, que está para una física de dinámica de fluidos. Tiene una diferencia entre general física porque esta física hace que ya todo sea más fino, ¿vale? Aunque si aquí sea gruesa, aquí veis gruesa, ¿no? Y si lo pongo para física general, todavía es más gruesa, ¿vale? Entonces ya ajusta un poco afina porque estamos trabajando en fluidos, ¿vale? Esta sería extremadamente gruesa. Que la queremos hacer más fina, se puede, ¿vale? Vamos pa, y ya lo teníamos. Y luego está, vale, y si yo quiero que una parte sea más gruesa y otra parte más fina, ¿cómo se hace? También. Lo que hay que hacer es, se puede hacer de dos maneras, o hacer dos tetraedros libres o dos diferentes size. Voy a explicar de las dos maneras. Si yo voy dentro del tetraedro libre, le doy botón derecho y le digo size, ¿vale? Y ahora le digo, en vez de toda la geometría, dominio, le digo el 1. Ahora estoy controlando este dominio, esta malla de este dominio, con lo que tengo aquí, ¿vale? Puedo, por ejemplo, ponerlo muy grueso, para que veáis, ¿vale? Entonces ahora tengo este dominio que está controlado por el size que tengo aquí, que es local, y el otro size que hay, que es global, lo que está haciendo es, si no hay ningún size explícito en el dominio que malle, va a utilizar los valores que tenga el size global. Si yo pongo otro size, o sea, duplico y pongo el otro size en el otro dominio, ya de controlar el otro dominio por el otro size. Y entonces el global no tiene ningún uso. ¿Vale? Para que entendáis. Y luego es importante también el orden. No es lo mismo que empiece mallando esta parte y luego malle la otra, que no que empiece mallando la otra parte y luego esta. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, en vez de ponerle, lo voy a hacer es, voy a duplicarlo, ¿vale? Y voy a ponerle el otro. Ponerlo, vale, por ejemplo, extremadamente grueso. Vale. Vale, ahora he hecho los dos. Ahora voy a poner que el 2 sea muy fino. Espera, voy a ponerlo más fino para que se vea la diferencia. Ay, creo que me he pasado. Hasta tardando porque lo he puesto muy fino. Sí que influye que ha empezado a mallar primero, porque como los nodos tienen que coincidir siempre, en función de lo que haya cargado la parte de la derecha, la malla de la izquierda le influirá la información de la parte de la derecha. Espera, que lo he puesto demasiado fino para mi ordenador y va a tardar minutos en... Vale, ahora. ¿Veis? En la parte derecha ha mallado como él ha querido, porque como no hay nada mallado anteriormente, él malla como quiere. Y luego, en la parte de la izquierda, sí que hemos dicho que es una malla gruesa, pero claro, tiene una restricción que es que aquí tienen que coincidir los nodos. Entonces aquí tiene que hacerlo más pequeño, lo más grande posible dentro de lo pequeño, para que los nodos coincidan, y luego él va creciendo. Los tetraedros van creciendo hasta llegar al valor nominal que tiene definido. Que esto está en la parte aquí de elementos, ¿vale? Cuando ponemos el find, lo que estamos cambiando es estos elementos. Tenemos el, el tamaño, la longitud más larga que puede tener el elemento, la longitud más pequeña que puede tener el elemento, el factor de crecimiento, es decir, cómo van creciendo de uno a otro, ¿vale? Lo que veis aquí, que aquí son muy pequeños y a medida que avanza por la izquierda van creciendo. Este es el factor de crecimiento. Factor de curvatura, es decir, si hay una curva, eh, cómo cuán- cómo de perfecta hace esa curva. Vale, aquí es muy, por ejemplo, esta de aquí es muy fea, porque esto de aquí recordar que es circunferencia. Aquí ha hecho nada, 2 puntos. Y luego el Resolution of Narrow Region es para regiones que son pequeñas, estrechas, cuánta resolución quiere, cuántos nodos quieres que haya allí dentro. Que es un factor que va del 0,1 al 1. Vale, y si yo, por ejemplo, intercambiase los size, pusiera que hiciera el 2 arriba y el 1 abajo, es decir, que ahora primero malle esto y luego la otra parte, veréis que la malla será diferente.
Ah, pues no. Ah, no, no. Ah, no, claro, claro. Perdón. Que lo tenemos que hacer con tetraedro diferente. Lo voy a enseñar. Aquí. Voy a hacer tetraedro. Este con uno. Tetraedro. El 2. Vale, para hacer lo que quiero explicar, sí que hay que hacerlo con tetraedros diferentes. Aquí ha sido antes un tetraedro que tiene los dos dominios y ponemos un size y otro size. Me voy a cargar uno. Vale, tenemos el dominio 2 va por este tetraedro con este size. Vale, y está definido como voy a ponerlo normal. ¿Vale? Y el tetraedro 2 está definido por el size global, pero puedo ponerle un size local. Vale, tenemos un size local. Entonces ahora voy a decirle que este sea muy grueso y el de la derecha sea muy fino. ¿Vale? Pues aquí lo hace bien, sí que hace bien la unión. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora pongo que primero malle el de la parte de la izquierda, vale, ya me sale un warning diciendo que, claro, él ha mallado la parte de la izquierda, pero claro, el otro está muy fino, entonces tiene un error porque ha tenido que saltarse las restricciones que yo le había añadido en el size para que aquí pueda cumplirse que los nodos coinciden. Si no, no podría. ¿Vale? Es lo que me sale aquí el warning. The main region that is much thinner than the specified minimum element size. Es decir, que la región es más pequeña que el tamaño del elemento mínimo. ¿Vale? Lo que queríamos aquí. Y obviamente si le doy construir seleccionado, pues primero veo lo que ha hecho el primer mallado y luego el segundo mallado. Vale. Y ahora para continuar, todo esto lo borro, lo dejo por defecto. Vale. Tetraedro libre, toda la geometría y un side, bueno, voy a poner Quarser, yo creo que ya tirará bien. Vale. Y ahora llegamos a la parte del estudio. En la parte del estudio, me voy a explicar algunas cosillas algunos parámetros que tiene. Primero de todo, como hemos hecho un estudio estacionario, aquí lo que sale es Step 1 estacionario. Entonces, aquí podemos elegir qué malla queremos, porque se puede hacer más de una malla, si se quiere. Los valores dependientes de las variables. Esto es muy interesante porque podemos hacer diferentes estudios y concadenarlos. Es decir, podemos hacer un estudio donde simule algo y luego decir, vale, y con la solución que tienes de ese estudio, el siguiente estudio utilízalo como valor inicial, ¿vale? Que es lo que nos estaría diciendo. Esto va muy bien, sobre todo para estudios donde tenemos más de una física y es muy difícil, tiene una convergencia difícil. Entonces lo que hacemos es separarlo, que primero resuelva unas físicas y luego vamos a ir acoplándolas todas, pero que no empieces desde cero, ¿sabes? Que tenga ya información anterior. Por ejemplo, si tenemos una reacción química aquí dentro eh, y también tenemos que definir el flujo, lo que vamos a hacer es primero hacer un estudio, simplemente desarrolla el flujo y luego ya con la solución que tienes del campo de velocidades haces el siguiente estudio y ya acoplas todo. Esa es la diferencia que tiene realizar eso. Incluso podemos hacer que al hacerlo por separado tarde menos el total, el tiempo de cálculo, que no intentándolo que resuelva todo entero a la vez. Y también en un estudio tenemos diferentes opciones. Si tenemos el módulo de optimización, se pueden hacer estudios de optimización. Y, aunque no se tenga el módulo, sí que se pueden hacer estudios de barrido paramétrico. El estudio de barrido paramétrico lo que hace es, de un parámetro que nosotros le hayamos definido, voy a darle, aquí tenemos el parámetro que tenemos es la velocidad de entrada. Entonces, si yo le doy al más, me aparecen todos los parámetros que tengo, como solo tengo uno, me sale la velocidad de entrada. Y aquí le puedo poner un rango. Puedo poner diferentes velocidades, por ejemplo, ya sea en plan 1, 2, 3 o le doy aquí y hago un rango que empiece en tal número, acabe en el número tal y vaya en pasos de tanto en tanto. Aquí sería lo que se pondría. Entonces, si yo le doy a computar, lo que va a hacer son los dos estudios que yo le he dicho que haga. ¿Vale? Aquí haría tres estudios, uno con velocidad 1, otro con velocidad 2 y otro con velocidad 3. Y se ponga un rango, pues la cantidad de rango que tenga. Vale, voy a darle a eliminar. Y
por último, explicar la parte de los solvers, que es la parte del resolvedor, cómo se está resolviendo el sistema. Si le doy el botón derecho, es cierto, es posible que si vosotros intentéis verlo en casa, igual no os sale y será porque hay que darle en la parte de Show More Options y básicamente tenéis que activar las casillas de la parte del estudio, ¿vale? Porque sale más información adicional. ¿Vale? Activaréis la casilla, le dais OK, entonces ya os saldrá esta parte de aquí. Entonces le damos botón derecho en Solver Configuration y le damos Show Default Solver. Ver el solvedor por defecto. Vale, entonces nos sale solución 1, abrimos y vamos a la parte de Stationary Solver. Entonces aquí vemos los resolvedores. Para resolver una física, básicamente hay dos tipos de solvers. Tenemos solvers directos y iterativos, ¿vale? Aquí vemos los directos e iterativos. Los directos lo que hacen es buscan la matriz transpuesta y hacen el cálculo, es decir, más analítico. Y el solver iterativo va haciendo iteraciones. Entonces, los directos normalmente suelen ser más robustos y los iterativos menos. No por ello no indica que no lleguen a la misma solución. Los directos consumen más memoria RAM, que al final cuando se hace cuando hacemos una simulación, lo que se utiliza en el ordenador es la CPU, el procesador, y memoria RAM. Aparte de tarjeta gráfica no se utiliza, solo para el postprocesado. Entonces, cuanto mayor cantidad de nodos tengamos en nuestra malla, mayor memoria RAM va a consumir. Y entre los dos solvers consume más memoria RAM un directo que un iterativo. Pero a veces puede tardar menos tiempo en resolver un directo que un iterativo. Así que es un poco en función de qué problema estemos resolviendo y las características de nuestro ordenador. También decir que Comsol, desde ya hace unas versiones, tiene una opción de que si se agota la memoria RAM del sistema, se satura, empezará a consumir datos del disco duro. Lo único inconveniente que tiene es que si consume el disco duro, la velocidad de procesamiento es mucho más lenta. Por lo tanto, va a tardar mucho más en simular. Estos serían para lo que he dicho, para elegir entre los dos solvers. Aquí por defecto, él ha elegido un solver directo. Console, él automáticamente, en función de qué física tenemos elegida y en la cantidad y la malla que tenemos, él calcula qué solver va a ir mejor. En principio ya suele ir bien para usuarios avanzados y que pueden cambiarse o tunearse un poco mejor su solver. Yo solo os enseño cómo se haría el cambio. Si queremos en vez de un solver directo hacer un iterativo, yo tengo que añadirle el botón derecho, le doy iterativo. Entonces aquí tendría mi solver iterativo. Y luego elijo qué tipo de solver quiero. Entonces, si yo tengo el iterativo puesto, el directo se queda en color gris desactivado. ¿Que quiero utilizar el directo? Le doy botón derecho y habilito el directo. ¿Por qué salen dos directos aquí? Este es el directo que viene por defecto y luego este es el directo que viene por utilizar la física de laminar flow. Lo tunea de manera diferente porque esto ha sido tuneado previamente desde Comsol. Ya cuando hacen las versiones de Comsol ven qué valores son mejores para depende de qué físicas. ¿Vale? Yo recomiendo que utilicemos los valores tuneados por Comsol, más que si ponemos un directo normal. Y luego, en el caso de tener más de una física acoplada, es decir, aquí solo tenemos una física, que es el flujo laminar, pero si tuviéramos más de una física acoplada, hay dos maneras de resolver cuando tenemos dos físicas acopladas, que sería totalmente couplet, o sea, totalmente fully couplet, o segregado, ¿vale? Segregated. Entonces, la diferencia que hay es que si es totalmente acoplado, resuelve todas las físicas que tengamos a la vez. Ya sea un solver directo o iterativo. Y si tenemos en modo segregado, lo que hace es primero resuelve una física con el solver que le hayamos dicho, directo o iterativo. Cuando esa física haya acabado de resolverla, tiene un resultado, se va a la siguiente física
y a partir del valor de la primera física calcula su solución, ya sea en solver directo o iterativo, y luego vuelve a ir a la física inicial y vuelve a mirar cuánto ha cambiado la solución. ¿Vale? De esta manera, al hacerlo segregado, se consume menos memoria RAM porque solo estás simulando de una física a la vez, no hace todas las físicas a la vez. La solución sí que tiene en consideración todas las físicas a la vez, pero la manera de simularlo va paso a paso. ¿Qué ventajas tiene? Pues que tiene menos consumo de memoria RAM y funciona bien para físicas donde hay lo que se dice un acople débil. Es decir, que una física puede afectar mucho a la solución de la otra física, pero esta última no afecta demasiado a la solución a la física inicial. Por ejemplo, si tenemos el efecto Joule, ¿no? Por calentamiento por efecto Joule de una corriente eléctrica, sí que la temperatura se va a modificar mucho en función de qué corriente eléctrica circule, pero la corriente eléctrica circulante no tiene un impacto tan grande el hecho de que la temperatura varíe un poco por el tema de la conducción eléctrica que va en función de la temperatura, ¿no? Eso sería un caso débil. Un caso totalmente acoplado sería, por ejemplo, una reacción química donde la densidad dependa de todos los componentes que hay y en función de cómo se descomponen los diferentes componentes, su densidad varía. Entonces sería totalmente acoplado porque el flujo no puede desarrollarse bien si no se sabe bien la densidad. Y uno afecta mucho al otro, de las físicas. Vale, estas serían las dos diferentes opciones. Para añadir una u otra, lo que se hace es, si hay fully coupled, se le da a habilitar y si queremos el segregado, añadiría segregado y el fully coupled se pondría en color gris. Si añadido, se pone el segregado en color gris. Como solo hay una física, da igual que se tenga porque solo va a resolver una. Vale. Y esto sería la parte de explicación de los solvers. Obviamente se pueden estar horas explicando la parte de los solvers, pero no es el objetivo de hoy. Y ahora ya pasaríamos a hacer la simulación. ¿Vale? Tenemos aquí el mayo de Quartzer y le voy a dar a estudio. Le voy a dar compute y ahora console va a simular. Entonces, si voy a ir al proceso, simula muy rápido porque la malla no es. El modelo no es muy complicado de simular y tampoco la malla es muy fina, perdón. Cuando está simulando, lo que vemos aquí aparece un gráfico que pone Converge Plot 1, gráfico de convergencia. Y lo que vemos, en este caso tengo un solver directo, lo que veo es el error que tiene entre las iteraciones que va realizando en función, ¿vale? Lo que vemos es la iteración 1, el error vale tanto, la iteración 2, el error vale tanto. Y a medida que va iterando más, cada vez el error tiende a menos. Que una manera de ver si nuestro problema está convergiendo es que nuestro error cada vez tienda a ser más pequeño. Si de golpe viéramos que estamos, por ejemplo, en la iteración 6 y el error empieza a subir drásticamente varios órdenes de magnitud, lo más seguro es que no vaya a converger ese problema. Entonces, lo que se puede hacer es, abajo a la derecha aparece una cruz X en rojo, se pulsa y se cancela la simulación. Y a veces es normal que haya alguna pequeña subida de error. Cuando está simulando lo que vemos en la iteración 6, ha subido un poco el error y luego ha bajado, no pasa nada. Vale, y una vez ya simulado, Console por defecto lo que te hace son diferentes gráficos en función de la física que tengas hecha. No por ello no indica que no podamos hacer más gráficos. Ahora vamos a ver cómo se hace. Primero vamos a ir a la parte de valores derivados, que es para hacer cálculos. ¿Vale? Si yo le doy botón derecho, puedo hacer diferentes cálculos. Tengo cálculos de promedio, de integración, máximo o mínimo. Por ejemplo, yo puedo decirle máximo en el volumen y puedo poner la expresión que queramos máxima. Por ejemplo, puedo poner la velocidad, SPFU. Y entonces, si yo selecciono el dominio donde quiero que la velocidad para calcularla, por ejemplo, en este dominio, y quiero buscar la velocidad máxima, le digo evaluar, pues me dice, vale tanto. Quiero el otro dominio, le doy a la velocidad máxima y vale tanto. Y, por ejemplo, podemos hacer el promedio. Si le doy botón derecho, puedo hacer average, en volumen de todo,
Y también puedo hacer el SPFU, la velocidad promedio. Si lo doy a evaluar, pues la velocidad promedio de todo el sistema es de tanto. Y si no sabéis la expresión, la variable, lo bueno que tiene es que si pulsamos en este botón, aquí salen todas las variables que hay en console. Si vamos, por ejemplo, a laminar flow, y dice velocidad y presión. Aquí nos sale todo. Campo de velocidad, es decir, componente X, Y, Z, todas las expresiones, la presión, la magnitud de la velocidad y diferentes parámetros. Ahora lo que voy a hacer, aquello que os había dicho del mallado, de buscar el caudal máximo de entrada y de salida. Por ejemplo, ¿cómo se haría? Sería con una integración de superficie, le daría la entrada y entonces la tengo que poner la densidad por la velocidad. SPFRO por, en este caso sería la velocidad normal, o sea, la velocidad en el eje X, que la eje X es la U. Vale, me saldrán kilosegundos. Vale, esta es la entrada. Y si ahora voy a la salida, si no me he equivocado, sí. Vale, ¿veis? Aquí sí que sale el mismo número, pero ojo, porque esto es la versión, no la máxima precisión. Si le damos a Full Precision, nos sale el número exacto que tiene Comson. Y si lo que vemos es que en alguna cifra, sí, a partir del el 59, aquí vemos que sí, 59, 54 y aquí es 55. ¿Vale? Hay un pequeño error. Esto viene evidentemente, por el mallado. Por ejemplo, para este caso, con este error tan pequeño, no va a influenciar mucho en la solución final de nuestro modelo. Habría que hacer el estudio de mallado, independientemente. Vale. Y ahora, esto es lo que sería la parte de valores derivados. Ahora vamos a ir a la parte de los gráficos. Él por defecto ha hecho algunos gráficos que a veces están bien, a veces requieren un poco de tunear por el usuario para que queden mejor. Por ejemplo, yo voy a hacer un gráfico desde cero para que veáis cómo se hace un gráfico y luego indagamos por los gráficos que ya tiene hecho. Para hacer un gráfico, si yo doy el botón derecho en resultados, yo primero defino qué tipo de gráfico quiero. Si quiero un gráfico de 3 dimensiones, de 2 dimensiones, de una dimensión, o estos tipos de gráficos son para otras físicas. Por ejemplo, quiero un gráfico en 3 dimensiones. Y yo lo que quiero ver es, por ejemplo, un corte y ver la velocidad que hay en medio del corte. Pues yo lo que voy a hacer dentro del gráfico 3D, añado qué tipo de gráfico quiero. Yo quiero un gráfico de cortes, de slice. Vale, le doy. Entonces digo, ¿qué expresión quiero ver? Pues la velocidad, la magnitud de la velocidad, me parece bien. Y luego aquí hay diferentes opciones en función de qué gráfico hayamos elegido. Decimos, por ejemplo, quiero hacer uno que sea un plano ZX, ¿vale? Y quiero que solo haya, por ejemplo, un corte. De plot, vale, y aquí tenemos el corte. Vale, no lo quiero ahí, lo quiero mover. Pues le doy a la parte interactiva, puedo irlo moviendo y para que corte donde yo quiero. Por ejemplo, aquí. ¿Vale? Aquí lo que vemos es la velocidad. Entra por la izquierda y se va por la derecha. Ahora, podemos tunearlo un poco más. Por ejemplo, podemos decirle que el valor máximo no sea el que tienes, sino sea más. Entonces, podemos ver la parte de aquí, la parte de la derecha que no se vería tanto, etcétera, ¿eh? Se puede hacer incluso cambiar la tabla de color. Si no queremos rainbow, se puede cambiar, por ejemplo, este está muy bien, el de Júpiter, de Aurora Borealis. Se ve bastante bien dónde están las zonas de poca velocidad. Esto sería para un gráfico de corte. Vale, ya decimos, vale, ¿y podemos poner otro tipo de gráfico encima? Sí. Por ejemplo, quiero ver pues un gráfico de volumen de flechas. Es decir, ver flechitas que me indiquen el flujo en cada punto. Pues sería, por ejemplo, con arrow volume. Los componentes ya viene por defecto, sí. Los componentes de U, V y W, que es el campo de velocidades.
Luego aquí dice cuántas flechas quieres en cada eje, el eje X, Y Z. ¿Qué tipo de flecha quieres? Yo queremos un arrow y, por ejemplo, yo las quiero logarítmicas, en escala logarítmica y color rojo, por ejemplo. Vale. Ahora un momento, deshabilito el primer tipo de gráfico. Vale. Y ahora vamos a hacerlo mejor. Sí que vemos bien las flechas, pero si queremos ver bien exacto el campo de velocidades, lo que tenemos que añadir es más cantidad de flechas. Por ejemplo, si aquí añado 70, bueno, igual es demasiado, por ejemplo 50 o 40. Sí, está bien. Y ahora en los otros ejes voy a ponerle, por ejemplo, 20 y 20. Igual queda muy pequeño, va a ser grande. ¿Vale? Aquí sí que se llega a ver, ¿vale? Para verlo en detalle, sí que vemos que hay una pequeña recirculación aquí, hay un vórtice. Y si lo vemos por de lado, sí que vemos el perfil de velocidades. Vemos que la parte cercana a la pared eh, es muy pequeña y a medida que llegamos al medio cada vez crece más. ¿Vale? Esto se ve muy bien en la entrada. Las flechas cerca de la pared son pequeñas y luego crecen. ¿Vale? Quito esto. Igual tengo demasiadas flechas, ¿eh? Igual tendría que quitar un poco la cantidad de flechas para que se viera mejor. Por ejemplo, así. Y podría subirle el factor de escala. Por ejemplo, así. Así bastante bien. Y por ejemplo, si no quiero que todas tengan el mismo color, hay diferentes opciones. Botón derecho, puedes darle una color expression, ¿vale? Y entonces utiliza la magnitud. Las más azules son la velocidad más lenta y cuanto más rojas, la velocidad más alta. Y ahora incluso puedo acoplarlo con el gráfico de antes. Y si cambio un poco si lo muevo, ¿vale? Se queda sobrepuesto. Obviamente la selección de color no es la más óptima porque aquí se ve oscuro, pero es para que veáis que se pueden utilizar diferentes tipos de gráficos. Otro tipo de gráficos muy interesantes son los streamlines. Lo voy a poner. Sería estas las líneas de flujo. Entonces yo lo que voy a decirle es que entre. Quiero ver todo lo que entra por aquí y sale por aquí. Le doy y entonces aquí me sale bien. Puedo ponerle más número, por ejemplo, más cantidad, puedo ponerle 50. Vale, ver más líneas de flujo. Y lo bueno que tiene, desde la última versión de Console, es que se puede hacer interactivo este tipo de gráfico. Por ejemplo, ahora aquí solo hay una línea, pero yo puedo ponerle que haya, por ejemplo, una flecha. Ahí vería las flechas, pero lo bueno que tiene es que ahora yo puedo quitar la línea. Y aquí veo las flechas. Ponerla igual. Aquí es para toda la parte del tuneado. Por ejemplo, Interactive Arrow. Logarítmica, vale, creo que está bien. Y ahora le voy a hacer una expresión de color, para que se vean también en colores. Y voy a ver si lo he hecho bien. Sí, bueno, sería ahora lo he hecho rápido, es improvisado. Vale. Esto solo se hace desde la última versión de console para estudios estacionarios, porque de estacionario obviamente no hay tiempo. Y es lo que te hace en función de qué velocidad tiene en la línea de las streamlines. Como sabe la velocidad, él pone una flecha en cada línea y a partir de una expresión lo que busca es si estas van a 10, pues las otras tienen que ir más rápido porque por la diferencia de velocidad, ¿no? Y lo que vemos es eso, cómo pasan las flechas. Puntos también lo hacen, con puntos también hace lo mismo. Vamos, empiezan todos los puntos y se va moviendo. Vale. Esto en cuanto a la parte de streamlines. Por ejemplo, si queremos hacer un gráfico en 2 dimensiones. Para hacer un gráfico en 2 dimensiones, lo que hay que hacer es un corte a nuestro dataset, que sería el dataset es donde están todos los datos de lo que ha simulado, ¿vale? Y sería aquí en Studio 1. Si lo veo en Studio 1, lo que veo es, bueno, todo mi modelo, aquí es donde están todos guardados todos los datos. Hay que decirle, vale, pero yo quiero hacer un corte. Pues en Datasets, yo puedo darle botón derecho y luego decirle Cut Plane, plano de corte. Digo, a ver, Quick.
Aquí me haría un plano de corte de aquí. No, pero yo lo quiero, por ejemplo, transversal. Pues puedo ponerle un ZX, ¿vale? Sí. Y justo aquí, pues por ejemplo, sí, me parece bien. Entonces, vale. Ahora tengo, ¿vale? Le digo que el dataset viene del estudio 1 para que tenga los datos y es el plano de corte. Entonces ya me he quitado toda la parte de la geometría 3D. Entonces ahora puedo ir a hacer un resultado de un gráfico 2D y a lo que veo es el corte en 2 dimensiones del corte que he hecho, ¿vale? Y entonces ahora aquí, por ejemplo, puedo hacer un gráfico de superficie de velocidad. Eh, no, perdón. Exterior Walls no. Cut Plane 1. Estaba eligiendo otro plano que había. Ahora. Vale. El rollo es que, bueno. A ver si lo puedo. No sé si. Ahora. Que estaba girado, lo he vuelto a girar para que quede mejor. A lo que veo es un gráfico 2D. ¿Vale? Y aquí ya no hay el 3D y solo lo veo en 2 dimensiones, con el corte que he hecho. ¿Qué diferencia tiene? Pues que tienes mejor exactitud con este corte que no el corte que os había enseñado antes, que tienes que tú, el que era de aquí, ¿os acordáis? Este que tenía que hacer la parte interactiva y buscar en qué punto estaba, y aparte nunca te queda exacto, ¿no? Siempre tiene la parte del 3D y no queda bien del todo. En este sí que queda perfecto. Entonces sirve para ir haciendo postprocesado del modelo. Y, y en principio eso era todo lo que os quería enseñar. Estos son otros gráficos que él genera por defecto. En la parte de paredes exteriores, lo que te hace es te mira la presión y la pared exterior. Vale, vas mirando la caída de presión que hay en el modelo. Y hasta aquí sería el modelo de presentación. No sé si hay alguna duda o que queráis comentar ahora algo que ya he acabado. Y sí, ahora voy a enseñar algunos modelos que hay, que son diferentes ejemplos que se enfocan a otras partes. Y a menos que queráis que ver algo en concreto o lo que queráis, pues podéis comentarlo en cualquier momento por la parte del chat o en preguntas. Pues ahora voy a buscar diferentes elementos. Voy a buscar uno, por ejemplo. Está buscando. Por ejemplo, el heatsink, que es interesante de ver por si tenemos transferencia de calor. En este caso, hay acoplado, tenemos un disipador en el cual abajo, voy a poner un segundo aquí, ¿vale? La parte de abajo, por ejemplo, podría ser un chip o un procesador, cualquier cosa que genere calor. Genera calor, en la física de transferencia de calor se ha añadido que hay una fuente de calor de tantos vatios y entonces por conducción se calienta nuestro disipador y luego circula aire de derecha a izquierda, ¿vale? Entra por la derecha, sale por la izquierda, circula aire, entonces lo que hace COMSOL se acopla en un flujo no isotermo y lo que está calculando COMSOL es cuánto calor se puede llevar el aire que circula a través del disipador y entonces al final vemos la temperatura final, ¿no? Y aquí lo que vemos es el aire como entra, circula a través de estos hexágonos que tiene el disipador, ¿no? Y sale. Y lo que vemos es la temperatura, cómo influye el aire, ¿no? Está más fría la parte derecha, la parte oscura, y la parte izquierda está más caliente, pero también porque está distribuyendo el aire y la temperatura por todo el medio. Si no hubiera aire, obviamente sería prácticamente todo oscuro y en la zona de donde está el disipador sería muy caliente, porque no está disipando el calor. Claro, entonces, al no disiparse el calor, la temperatura aumenta. Eso sería un complemento entre fluido y temperatura. Vamos a buscar otro modelo. Si hay preguntado algún modelo, decid y paramos o vuelvo a cargarlo y lo vemos con más detalle. El de trazado de partículas lo hemos enseñado. Este verá este. Bueno, bueno, lo veo rápido. Este es un flujo turbulento.
Al realizar un flujo turbulento no implica mucho más, es muy parecido a un flujo laminar, simplemente unos parámetros más. Tenemos estos aparte de aquí, son parámetros de turbulencia, que normalmente se pone lo que hay por defecto, lo que te viene por defecto en COMSOL. Y aquí simplemente es un tratamiento de aguas, lo que vemos son los vórtices que genera para aumentar así la efectividad. Vemos que hay una entrada a la izquierda, circula el agua y sale por la derecha. No tiene mucho más. Es muy parecido a lo que hemos hecho hoy, pero simplemente cambiando un poco la geometría. Pero al final, si sabes resolver un modelo, se sabe resolver todos, porque es lo mismo. Hay una entrada, en este caso de una velocidad promedio, hay una salida y también hay una parte simétrica. Esto hace el doble y entonces lo han cortado por la mitad. Lo mismo, propiedades del fluido, los materiales, etcétera. Vamos a buscar otro ejemplo. Eh, por ejemplo, este, que sería de aerodinámica de un vehículo, que lo que busca es el cálculo de la fuerza, del coeficiente de drag y bueno, que se busca todo. Aquí lo que hace es hace una cámara muy grande para que calcule bien toda la salida del aire y la entrada. Y lo que hace es la mitad del vehículo. Se calcula la simetría por la parte de mitad. Obviamente está un poco simplificado. Es un flujo turbulento, con una entrada creo que era bastante considerable de aire. Win 40 metros segundos, o sea que bastante considerable. Y lo que vemos es la aerodinámica que tiene el vehículo en el aire. Se hace exactamente igual que lo que hemos hecho, simplemente lo que hay que tener en cuenta es que no hay que elegir el dominio del vehículo, que quede como un sólido, como una pared, ¿vale? Que lo que vemos aquí, que queda como una pared. Y entonces ya directamente ya interacciona entre que es sólido y fluido y hace todo el cálculo, para que vierais. Y no sé si explica alguno más de la parte de química. Luego sí que había uno de... Vale, sí, el de centrifugal pump. Este es para máquinas rotativas. Esta creo que se ha hecho una bomba para un líquido, me parece que es. Sí, para agua. Se hace un flujo turbulento y lo que aquí se tiene que añadir es la parte del moving mesh, que como hemos visto antes. El moving mesh es por si hay una deformación de la malla o en este caso es un dominio rotativo. Entonces lo que está diciendo es que este dominio está rotando. Entonces va girando todo el dominio, que son las aspas, se le indica con qué velocidad gira y entonces a partir de ello hace todo el cálculo para ver a qué velocidad sale el flujo de la bomba, que es lo que aquí vemos. Y creo que hay una animación, una pequeña animación. Así hace la animación. Enseño estos ejemplos bastante variados entre uno y ellos por si a lo mejor alguno es parecido a lo que estáis buscando o lo que estáis resolviendo ahora y os puede servir de ayuda. Y no sé si hay más preguntas y si no, ahora ya cuando acabe este lo dejamos concluido por aquí. Vale, se ve muy poco. Vale, esto es un barrido de presión. No sé demasiado. Y se cambió. Esto es en función de la presión de entrada del sistema, cómo puede cambiar la velocidad de salida. Vale, sí que vemos que hay una pequeña variación en la salida del aire.